Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Pero nosotros lo convocamos ahora. Gracias por venir, Diego García Sayán. Gracias, Fernando, por la invitación y felicitaciones por tu nuevo programa. Muy importante y muy serio. Gracias, Diego. ¿Qué has dicho que ha resultado agraviante para la Comisión de Justicia? Es una cosa bien curiosa, ¿no? No hay agravio y no puede haber desconvocatoria porque nunca hubo convocatoria. ¿No te llegó una convocatoria? Jamás ha llegado nada que me permita a mí analizar si corresponde ir o no ir en función del objetivo de una convocatoria, de manera que es como dirían Ari, un cuento chino, un embeleco que se ha armado de algo. Pero hubiera sido, si te convocaban. Hubiera visto de qué se trata la reunión, a ver cuál es el punto y por supuesto aportar con reflexiones e ideas. Y creo que hay que tener un papel constructivo, incluso con personas con las que uno discrepa. Pero estos juegos de palabras, de que desconvocan a alguien que jamás han convocado, que como si yo hubiera estado esperando asistir a algo que no tenía la menor idea que había sido. ¿Qué fue lo que han considerado agraviante? Quisiera saberlo yo, porque digamos, al haber dicho que la independencia judicial es importante, que el proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso afectaba el debido proceso y afectaba la independencia judicial, que es lo que ha dicho desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta todos los actores independientes en el mundo, es algo que es un asunto de principios, ¿no? En un contexto, Fernando, en donde que... Sí, hablemos de eso, por favor. ¿Qué es lo que consideras especialmente grave en esta investigación sumaria? Mira, hay un telón de fondo que lo resumo en 30 segundos. Hoy día, las corrientes autoritarias en el mundo, que en otros tiempos más bien golpeaban las puertas de los cuarteles a ver cómo se interrumpían los procesos democráticos, hoy día lo que buscan en Polonia, en Guatemala, y en otros lados es intervenir en la justicia para que no haya un espacio independiente de control del poder y de administración de justicia accesible en base a la ley para la ciudadanía en general. El centro del autoritarismo hoy día a nivel mundial está en las fuerzas que buscan controlar y someter a la justicia. Puede discutirse mucho sobre si la Corte Suprema designa bien a magistrados, si la Junta Nacional de Justicia hace bien o mal su trabajo. Eso es parte de una discusión democrática normal. Ahora, en este caso lo curioso es que ese autoritarismo no viene del gobierno, sino del Congreso. Del Congreso, que es un proceso que hemos visto en otros lados, en lo que se ha vivido en el llamado Pacto de los Corruptos en Guatemala, que acabó con más de 50 fiscales y jueces anticorrupción, todos exiliados en los Estados Unidos porque simplemente llegó un momento en que no era posible hacer el trabajo. Espero que ellos puedan retornar a su país cuando se instale el nuevo gobierno de Guatemala en el mes de enero. Entonces, ¿qué cosa es lo que el Perú había logrado, Fernando, con la creación de la Junta Nacional de Justicia, que no es un embeleco que inventó Vizcarra, sino que se dio una gran discusión, un referéndum con una votación mayoritaria? Establecer un mecanismo con una composición en base a un concurso que fue visible, público y transparente para el proceso, primero, de selección de jueces y fiscales, para el proceso de sanción que esta hubiera correspondido. Esa, si tú quieres, viene a ser la pepa de la independencia judicial, que haya un mecanismo de selección objetivo y que ponga de lado el factor político, ¿no? Porque en muchos países, incluso países democráticos, en España, la Corte Suprema la ratifica el Congreso, en Estados Unidos la ratifica el Senado, que son cuestiones que funcionan más o menos bien en sociedades democráticas, pero que han dado pues una señal y un ejemplo muy malo en otros países. Entonces, el concepto mismo de Junta Nacional de Justicia, que fue aprobado por referéndum, es muy importante. Entonces, en ese proceso, que se quiera de pronto cancelar la Junta Nacional de Justicia con inventar una historia como la que se está montando para que en proceso sumarísimo puedan ser cancelados, es una cosa sumamente grave. Ahora, sí hay que tener en cuenta el antecedente de que el Consejo Nacional de Magistratura, que fue el precedente de esta Junta Nacional de Justicia, sí fue defenestrado tras un proceso sumarísimo, pero ahí había faltas graves que eran de corrupción. Estaban los hermanitos, los cuellos blancos, eso era
un nido de ratas, un nido de ladrones. Entonces, ¿por qué es tan importante eso, Fernando? Porque este asunto pareciera que es un tema de abogados o de los amigos y amigas de quienes integran la Junta Nacional de Justicia. No es así. Es un asunto central en un país, que haya confianza en la ciudadanía, en la inversión nacional y extranjera, de que hay un sistema de justicia que funciona en base a la Constitución y a la ley. Punto. Así de simple, pero así de importante. Pero, sin embargo, tú sí reconoces que hay legitimidad en el hecho de que el Congreso investigue. Bueno, el Congreso tiene la facultad de poder convocar, de poder... Y que la Comisión de Justicia lo haga, ¿no te parece un vicio? En principio no, dependiendo de si se hace en base a temas sustantivos serios y con el respeto al debido proceso, cosa que dudo que en este momento esté eso en cuestión, porque pareciera más bien haber un objetivo político, porque toda la terminología que se utiliza, los caviares de la Junta Nacional de Justicia, cosa aquí y allá, y se pierde de vista lo más importante, que es el interés del país, el interés de la sociedad, que tiene dos componentes muy fundamentales. Primero, que la gente sepa que los jueces que se seleccionan se hace a través de un proceso correcto y que si hay algo irregular los puede sancionar. Sí, pero vamos a seguir conversando, pero Diego, nos estabas explicando por qué te parece tan grave esta investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia. Sí, mira, primero el principio de si el Congreso puede ejercer control sobre las instituciones públicas, sí puede, dependiendo de las razones sustantivas, por supuesto de las garantías y el debido proceso y de los objetivos, ¿no? En este caso la racionalidad de una investigación no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque sacaron una declaración exhortando al Congreso que se porte bien en el caso de la ex fiscal de la Nación. Eso es una cosa que en ningún país del mundo puede dar lugar a una investigación. Es una cosa con la cual se está de acuerdo o en desacuerdo, así de simple. Es un comunicado de exhortación. Pero digamos, pero yo creo que hay un punto, Fernando, que es lo que quería comentar antes de la entrevista, sí, interesante, es que aquí hay algo que está más allá de los miembros de la Junta de Justicia, de la abogacía y de los jueces. El país necesita instituciones sólidas, que es una abstracción, pero necesita un sistema de justicia confiable, que funcione, aunque suene obvio, en base a la ley y a la Constitución, para darle garantías a todos, a la gente en general y a la inversión nacional y extranjera. Estamos viendo las cifras de caída de la industria en más de 7% en lo que va del año. La inversión va a caer este año más de 5%, mientras la presidenta está en Nueva York buscando aumentar la inversión hacia el Perú, mientras se busca que se aumente la inversión, cuando las reglas empiezan a desdibujarse y se piensa que una instancia que demoró tanto en crear con referéndum y todo, como la Junta Nacional de Justicia, para que haya un mecanismo independiente de selección y de sanción, barrerla para que venga después. Pero ya que ha tocado el tema del viaje de la presidenta y ha sido canciller, ¿te parece que fue oportuna y que ha rendido frutos ese viaje, y además con todo lo que vimos de una agenda apurada, que nos han hecho pasar por encuentros bilaterales, lo que fueron encuentros informales al paso con otros presidentes? Yo he estado en varias ocasiones en el inicio de estos periodos de sesiones y ahí, Fernando, se arma una agenda muy rigurosa para entrevistarse con jefes de Estado, con una agenda predeterminada, en lugares preconcebidos. Y lo que hemos visto en este caso más bien es en lo que parecen encuentros en el pasillo, fotos tomadas en medio de recepciones sociales que no estoy seguro que hayan sido los grandes encuentros bilaterales que hay que hacer en esta Asamblea General, que es donde se encuentran casi todos los jefes. ¿No será también que ahora somos muy inestables, entonces los presidentes no están seguros de si el Congreso les va a dar este permiso de salida y no se animan a hacer con tiempo esa agenda? Es posible, pero una diplomacia seria y respetable lo puede organizar en 48 horas. Y lo que tenemos ahora es, creo que hay un desdibujamiento, ¿no? Es decir, si vemos que en un país hay un problema serio con el sistema de justicia y se está atacando al espacio que nombra y investiga magistrados. Y volvamos a la Junta. Y las Naciones Unidas sacan una declaración, no porque se le incurrió a un señor de Naciones Unidas, sino porque son los principios de Naciones Unidas que el Perú ha contribuido a establecer, y lo llaman a ese señor a la Cancillería a regañarlo, en base a que, cuando son principios y normas
de Naciones Unidas. Entonces, todo eso da muy mal sabor, Fernando, no solamente a analistas políticos, sino a alguien que está afuera y dice, bueno, a mí me convocan a un desayuno de trabajo para que vaya a invertir al Perú, pero yo quiero tener un sistema de justicia confiable, no mi sistema, sino un sistema que funcione con cierta estabilidad, y creo que eso es un factor serio, y que se confronte al sistema internacional y se diga que ahora hasta el secretario general es un caviar porque defiende la independencia judicial. Creo que es algo sumamente delicado. Pero ¿no? has tocado el punto y el término clave, porque se ha ideologizado mucho este enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. En realidad pasa pues que aquí la Junta Nacional de Justicia está investigando a Patricia Benavides, que es vista como una heroína por el bando que quería vacar a Castillo con muy legítimas razones, pero han demonizado a la Junta Nacional de Justicia porque se atreve a investigar a alguien que es un mito, ¿no?, dentro de esta épica anti-caviar, porque los caviares se supone que están con Castillo. Entonces esta ideologización ha polarizado. Entonces hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Y cuando la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación, la fiscal de la Nación, en lugar de presentar un recurso de amparo para protegerse y conseguir una sentencia que se dictó en favor de ella, citando leyes derogadas, tendría que haber comparecido y explicar por qué cambió a la fiscal que investigaba a su hermana y por qué eso es compatible con el Estado de Derecho. Así es. Apelo a tu correa y a tu buen humor, ¿no? A ti que muchas veces te ha dicho que eres el sumo sacerdote caviar, no un caviar cualquiera, no sumo sacerdote caviar. Todo un honor. ¿Qué le dirías al bando polarizado? ¿Cómo encarar esto para que no se lea todo a través del tamiz de la ideología? Mira, yo solamente pensaría, porque he estado en esa función de relator de Naciones Unidas por 4 años, y he podido ver experiencias muy positivas de salida de crisis y experiencias muy negativas de erosión de instituciones, y cómo cuando empiezan los mordisqueos y el canibalismo entre fiscales y entre jueces pasa lo que pasó en Guatemala, ¿no? Que colapsó. 50 jueces y fiscales están hoy día en Estados Unidos, y hay el temor de que la fiscal general, como se llama ya la fiscal de la Nación, esté promoviendo un golpe de Estado, cosa que ha quedado aparentemente desdibujada porque el presidente Jean Mattei expresó en la Asamblea General que iba a producirse el cambio de gobierno en enero conforme al calendario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto es un asunto sumamente serio, Fernando, no es un tema de jueces, abogados y de politiquería, de convocar, desconvocar una comisión, sino con los jueces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, y por supuesto, si hay una irregularidad, si hay algo que está mal, que se investigue, que se sancione, pero que no se politice. Y si a la fiscal de la Nación la están investigando por hechos que son muy discutidos. Bueno, ya no la están investigando porque hizo un amparo y el Poder Judicial ha dictado una medida cautelar que suspende la investigación. Claro, pero eso todavía es un proceso que no ha terminado, que puede llegar está apelado, pero mientras está la medida cautelar, entonces no le están investigando. Claro, cosa que es bien curioso, ¿no? O sea, comparecer ante una investigación es lo normal. Es como si la Junta Nacional de Justicia hubiera presentado un amparo para no ir al Congreso el día de hoy. No, pues se tendrá que defender. Yo creo que el Congreso sí tiene facultades de poder convocar, por supuesto que sí, así como indiscutiblemente la Junta Nacional de Justicia, ante hechos que han sido denunciados, que son más o menos graves, pueda investigarla y ella todo el derecho de defenderse. Pero recurrir a estos trucos es algo que no pinta bien. Y más allá, insisto, Fernando, creo que hay un tema de credibilidad de un país que tiene una crisis política, cosa que está fuera de discusión, pero que además, en un factor que es un elemento tan central para la inversión nacional y extranjera como una justicia independiente, está hoy en cuestión. La próxima semana viene a Lima de visita el secretario general de la OCDE, que es una sigla que para muchos no significa nada, pero es un espacio multinacional de las grandes economías o de las economías que prosperan
porque la economía de Chile, la economía de Colombia, la economía de México están ahí, para poder tener mejor acceso al mercado internacional, mejor acceso a la tecnología y mejor acceso a la inversión. Y viene el secretario general de la OCDE en base a una negociación que se viene realizando y cae de casualidad justo en medio va a encontrar que va a encontrar que la justicia, la independencia judicial está siendo liquidada. Muchas gracias, Diego.